Bueno, buenas tardes a todos y todas. Me presento, mi nombre es Joaquín Banura, soy abogado y coordinador de los cuadernos de última jurisprudencia laboral, proyecto en el cual se enmarcan justamente estos contrapuntos de jurisprudencia que hemos ido realizando durante el año. Si no me equivoco, esta es la cuarta versión que realizamos durante este año y el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante sobre un dictamen de la Dirección del Trabajo relativo a los sindicatos interempresas. En ese contexto, el día de hoy nos acompaña grandes ponentes y un gran moderador, todos grandes docentes de distintas universidades del país. En particular, el profesor David Odó, quien va a moderar la instancia, la profesora María Soledad Jofré, profesora de la Universidad de Talca, y la profesora Lilia Jerez, profesora de la Universidad Católica. También quiero dejar los invitadísimos a revisar nuestros cuadernos de última jurisprudencia laboral, los cuales están subidos en la página del LLM de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y le doy también la más cordial de bienvenida, que va a dar unas palabras de bienvenida al profesor Rodrigo Sócar Simonet, quien es el director de nuestros cuadernos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos y a todos por acompañarnos. Algunos que nos están viendo, que nos están acompañando en esta sesión y aquellos también que se inscribieron para poder recibir esta grabación con posterioridad. Agradecer especialmente a María Soledad Jofré, a Lilia Jerez y a David Odó por acompañarnos el día de hoy, por aceptar generosamente la invitación y poder compartir y reflexionar sobre temas que para nosotros son sumamente importante que es que analizar sobre la jurisprudencia del derecho del trabajo, lo que se ha denominado de alguna u otra forma este derecho vivo, ¿cierto? Así que solamente agradecer a todos por hacer posible este espacio, un espacio que generamos entre todos y darte la palabra, David, para que ya podamos comenzar con nuestra actividad. Muchas gracias por la invitación. Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a una nueva sesión de este ciclo, como bien indicó el equipo de contrapuntos de última jurisprudencia laboral. Esto es un espacio de análisis académico y crítico, y en esta ocasión sobre los dictámenes más recientes que inciden directamente en el desarrollo de las relaciones laborales en Chile. Como ya indicamos, hoy nos convoca el dictamen 45217 de la Dirección del Trabajo, emitido el 4 de julio de 2025, que complementa la doctrina institucional sobre los requisitos que deben cumplir los sindicatos interempresa para negociar colectivamente en el nivel empresa. Este dictamen, como otros recientes, ustedes saben, refleja el rol activo que hoy ejerce la Dirección del Trabajo, no solo como organismo fiscalizador, sino también como intérprete autorizado de la legislación laboral, en el marco de las facultades que le reconoce expresamente el ordenamiento jurídico. Sus pronunciamientos, como también sabemos, han adquirido cada vez más visibilidad y peso práctico, muchas veces generando controversias o debates jurídicos relevantes, tanto en el mundo académico como en el ámbito sindical y también empresarial. Este panel busca precisamente abrir un espacio para discutir críticamente este tipo de dictámenes, su fundamentación jurídica, sus efectos prácticos y su eventual proyección a nivel de política pública. El dictamen 452-17 de la Dirección del Trabajo, como indiqué de fecha 4 de julio de 2025, aborda la aplicación del artículo 364 del Código del Trabajo, en lo referido a los requisitos que deben cumplir los sindicatos interempresa para negociar colectivamente conforme al procedimiento reglado. Este tipo de sindicatos, a diferencia de los sindicatos de empresa, está compuesto por trabajadores que prestan servicios en distintas entidades empleadoras. La legislación establece condiciones específicas para que dichas organizaciones puedan negociar con una empresa en particular, lo que ha sido objeto de interpretación administrativa por parte de la Dirección del Trabajo. En este dictamen, la Dirección del Trabajo complementa su doctrina anterior y se pronuncia sobre dos aspectos centrales del artículo 364 del Código del Trabajo. Primero, sobre el requisito de agrupar trabajadores de empresas del mismo rubro o actividad económica. El inciso segundo del artículo 364 referido exige que los sindicatos interempresa agrupen trabajadores que se desempeñan en empresas del mismo rubro o actividad económica. La Dirección del Trabajo reafirma que esta exigencia puede evaluarse considerando tanto el clasificador de actividades económicas, si no me equivoco, el año 2012,
como referencia inicial, como también antecedentes de hecho, y aquí está el punto, que puedan surgir de actuaciones inspectivas o de los aportes de las partes, tal como la interrelación productiva o los procesos comunes de bienes y servicios. Se señala expresamente que no es suficiente remitirse exclusivamente al giro declarado ante el Servicio de Impuestos Internos, habilitando así una evaluación más amplia en sede administrativa sobre si se cumple o no con este requisito. El segundo punto central de este pronunciamiento se refiere al requisito de quórum para negociar. El dictamen también se refiere a la exigencia contenida en el mismo artículo 364 respecto al número mínimo de afiliados que el sindicato debe tener en la empresa con la que desea negociar, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 227 también del Código del Trabajo. En términos generales, este quórum exige que en empresas de más de 50 trabajadores, sindicato interempresa, cuente con al menos 25 socios que representen el 10% del total de trabajadores de la empresa. En empresas más pequeñas se requiere al menos 8 trabajadores que representen el 50% del total. Esto en términos generales para dar contexto. El dictamen precisa que en los casos en que se trata del primer sindicato constituido en la empresa, es aplicable la regla del inciso segundo de este artículo 227, que permite iniciar la negociación con al menos 8 afiliados durante el primer año desde la constitución del sindicato. De este modo, el pronunciamiento extiende su alcance a una interpretación que incluye la hipótesis especial de constitución inicial del sindicato, lo cual incide directamente en el momento en que puede configurarse la titularidad sindical para negociar. Para profundizar en los aspectos, alcances e interrogantes que este dictamen plantea, tanto en la teoría como en la práctica, contamos con dos destacadas invitadas. María Soledad Jofré, profesora y abogada de la Universidad de Talca, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Talca y de la Universidad de Valencia, España. Bienvenida, María José, un gusto saludarte. También nos acompaña Lilia Jerez, profesora, magíster y abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ex directora del trabajo. También un placer tenerte acá, Lilia. Bienvenida a esta conversación. Cada una dispondrá de 10 minutos para poder desarrollar su presentación. Vamos a comenzar con María Soledad. María Soledad, reiteramos nuestro agradecimiento y te cedemos la palabra para tu exposición. Muchas gracias, David. Muy buenas tardes a todos y a todos que nos están acompañando. Antes de comenzar, no puedo iniciar sin agradecer nuevamente al profesor Rodrigo Azócar por esta invitación y por la iniciativa, ¿no es cierto?, de mantener este tipo de discusiones que son tan relevantes para el derecho del trabajo y para quienes nos dedicamos a esto. Y también, por supuesto, gracias a Joaquín Banura, quien ha ayudado a coordinar todo este espacio. Así que muchas gracias también a ambos. Siempre para mí es un honor y un placer estar aquí en una actividad de la Universidad Católica. Em, Debido al tiempo acotado, ¿no es cierto? Y para poder precisar algunos puntos en particular, como ya señalaba el profesor Odo respecto al contenido del dictamen, este se centra, ¿no es cierto?, en la aplicación de interpretación y aplicación del artículo 364 del Código del Trabajo en relación a la negociación colectiva interempresa para referirse a dos puntos en particular. Primero, respecto a cómo se debe interpretar las actividades económicas que deben realizar los trabajadores en las empresas que forman parte del sindicato interempresa. Y en segundo lugar, cómo se debe interpretar el alcance del quórum necesario para que los sindicatos puedan negociar con sus empresas. Y como ya señalaba también el profesor Odó, lo que hace este dictamen, en virtud de, analizando, ¿no es cierto?, sus facultades y competencias otorgadas por la ley, es ampliar los criterios que habían señalado anteriormente. Y sobre ese punto es donde me quiero referir. Em, el dictamen hace referencia en un par de oportunidades a la ley 20.940, que es la ley del año 2016, que tenía como objetivo actualizar y modernizar las relaciones laborales, en particular en materia de derecho colectivo, haciéndose cargo de variadas observaciones
y quejas, ¿no es cierto?, interpuestas ante la Organización Internacional del Trabajo contra el Estado de Chile por no dar cumplimiento a los instrumentos normativos de la OIT en esta materia. Por lo tanto, en su momento, cuando esta ley fue discutida y fue, ¿no es cierto?, con un proceso que fue bastante largo, con todas las dificultades que tuvo para ser aprobada, y la intención era entonces, al menos lo que se pretendía lograr con esta ley, era modernizar y actualizar las materias de derecho colectivo para dar mayor protección y garantía al ejercicio de la libertad sindical. Ese inicialmente se supone, ¿no es cierto?, que era el espíritu de la ley, y a partir de eso, ¿no es cierto?, se hacen modificaciones que son introducidas al Código del Trabajo que están vigentes desde ese momento. ¿Por qué es importante reiterar esto? Porque creo que el dictamen utiliza ese criterio más bien protector, más bien amplio, acorde o en línea a lo que se supone que el legislador tenía en consideración cuando se hicieron estas modificaciones legales para ampliar el criterio de interpretación que había tenido hasta este momento, ampliar, ¿no es cierto?, y modificar el criterio interpretativo de la dirección para poder consolidar, ¿no es cierto?, y mejorar el ejercicio de del derecho a libertad sindical, en particular de la negociación colectiva en este supuesto. Así, respecto del primer punto, respecto del primer arista de la controversia en cuanto a cómo se debe entender o cómo se debe identificar que las empresas tienen el mismo rubro de actividad económica, acá el dictamen señala expresamente que sin perjuicio de los criterios clásico, más objetivo, más reglado, ¿no es cierto? En este caso haciendo referencia a instrumentos, ¿no es cierto?, al clasificador de actividad económica del ministerio respectivo, y que dice eso, está bien, no hay problema, ese es un criterio, pero no es el único. También se puede tener en consideración otros elementos a los que he tenido acceso a propósito de la acción inspectiva. Y por lo tanto, si de esa acción o actividad inspectiva se han recabado otros antecedentes que permitan llegar a la conclusión de que efectivamente las empresas tienen este tipo de actividades que están relacionadas y que por lo tanto podrían insertarse dentro de la misma actividad económica, entonces se cumpliría con el requisito señalado en el artículo 364. Respecto a esto, comprendo que puede ser controvertido, ¿no es cierto? Porque efectivamente en este punto podríamos discutir si efectivamente la Dirección del Trabajo tiene o no la competencia para arrogarse esa facultad, ¿no es cierto? Y determinar que a través de la actividad inspectiva puede tomar esa decisión, considerando, ¿no es cierto?, el problema que podría generar para las partes involucradas, porque obviamente un criterio como el que entrega el clasificador del Ministerio de Economía tiene un componente mucho más objetivo que esta ampliación, ¿no es cierto?, a la que pareciera dar lugar el dictamen, que podría entonces ampliarse a otros casos que no hubiesen estado clasificados de esa forma por el instrumento señalado y que por lo tanto podría quitar a lo mejor o disminuir la certeza que tienen algunas empresas, ¿no es cierto?, respecto de que sí se les podría aplicar la norma y sí, ¿no es cierto?, podrían ser considerados cumpliendo el requisito para poder formar el sindicato interempresa y poder negociar de acuerdo a las normas legales. Ahora, esa es una de las cuestiones que yo creo que es interesante discutir, si efectivamente la dirección tiene la facultad para hacer ese razonamiento y luego cómo va a ser el resultado, ¿ya? Ahora, respecto a eso y para ponerlo antes, para poner, ¿no es cierto?, la idea es para poder conversar, en mi opinión es la interpretación correcta, en el sentido de que sí tendría las facultades para poder hacer esa interpretación, sin perjuicio de que considero que el abrir la puerta, al dejarlo, ¿no es cierto?, a la actividad inspectiva y por lo tanto abrir esta especie de casuística, sí se genera un peligro, ¿ya? Y por lo tanto habría que revisar cuáles van a ser los criterios que se podrían tener en el futuro para poder tomar esa determinación de manera tal que efectivamente se cumpla el rol, es decir, identificar empresas que tengan esta conexión de rubro económico y no que simplemente quede una cosa arbitraria o antojadiza, que en algunos casos sí, en otros casos no, porque eso quita de certeza a las partes.
parte. Por lo tanto, sin perjuicio de estar de acuerdo con el criterio, sí tengo mi aprehensión respecto a cómo esto va a ser después aplicado en cada caso hacia el futuro, ¿no es cierto?, cuando se requiera la interpretación respecto de una empresa en particular. Ahora, respecto del segundo punto, en relación al quórum necesario y la referencia al artículo 227, me parece que es más claro y también estoy de acuerdo con lo que señala la Dirección del Trabajo en ese sentido, en cuanto a que si bien el inciso primero del artículo hace referencia a que el quórum mínimo tiene que ser al menos 25 trabajadores para la empresa, 50 más trabajadores, etcétera. Luego hace esta prevención o esta excepción, ¿no es cierto?, en que permite que las empresas que no tienen sindicatos puedan hacerlo, ¿no es cierto?, con una representación mínima de 8 trabajadores. Eh, Me parece que es la interpretación correcta en cuanto a que en ninguna parte se precisa, el artículo 364 solamente hace referencia al 227, no dice solamente el inciso primero, por lo tanto, por una interpretación textual, ¿no es cierto?, no habría ningún problema en aplicar también el inciso siguiente. Ahora, más allá del argumento de texto, que me parece que es suficiente o podría ser suficiente, me parece también que es un criterio más acorde con la medida, ¿no es cierto? En el sentido de que lo que se pretende hacer acá es buscar la forma para que efectivamente las empresas puedan estar representadas. Y como decía el profesor Odo al principio, esto tiene que ver también con otro tema que fue discutido ampliamente cuando se estaba discutiendo la reforma de derecho colectivo, que tenía que ver con la titularidad sindical y que en algún momento, ¿no es cierto?, esto se discutió ampliamente en el sentido de cuestionar si efectivamente 8 trabajadores tiene la calidad de ser lo suficientemente representativos como para poder tener esa calificación y poder actuar en representación de los intereses de los trabajadores, al ser un número bastante reducido. Sin embargo, entendiendo las particularidades del sistema de relaciones colectivas que tenemos vigente, en las cuales, ¿no es cierto?, además por los tamaños de la empresa y por las mayores dificultades que pueden tener los trabajadores para poder organizarse colectivamente, esa norma quedó así en el sentido de que se permite, ¿no es cierto?, durante el primer año tener solamente 8 trabajadores, en el sentido de que es la forma de empezar, ¿no es cierto?, y de poder darle curso a la organización sindical sin perjuicio de que después deberán cumplir con el quórum señalado. Por lo tanto, me parece que es una interpretación correcta la que hace el dictamen sin perjuicio de las aprehensiones que ya he señalado. Y a modo de conclusión, por el tema del tiempo, creo que es importante también acá el contexto en el que se da el dictamen y la introducción que esta señala, porque lo que pretende el dictamen y lo que señala abiertamente, ¿no es cierto?, es tratar de ampliar la protección de la libertad sindical atendiendo a su contenido esencial. Es decir, que lo que pretende hacer acá es estar acorde o en línea con los planteamientos que debe seguir nuestro país, no solamente por lo indicado en el Código del Trabajo, sino que también en dando cumplimiento a los compromisos internacionales, en particular a los convenios de la OIT en esta materia. Por lo tanto, este criterio más expansivo, más amplio que utiliza la Dirección del Trabajo al interpretar estas materias, está acorde, ¿no es cierto?, con entregar una mejor protección al ejercicio del derecho fundamental de la libertad sindical. Eso, profesor, estoy justo en el tiempo, según yo, así que muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, María Soledad. Muy buena presentación, muy claro. Así que ahora damos paso a la profesora Lilia Jerez. Muchas gracias, Lilia, también por estar con nosotros nuevamente. Y te cedemos la palabra para que nos puedas también comentar tu opinión al respecto. Muchas gracias, David, y bueno, y agradecerles tanto a ti, David, como a Rodrigo y a todos los que están conectados en esta tarde. Bueno, yo también precisamente quería hablar con lo que terminó de hablar la profesora Soledad, que eran estos 4 primeros párrafos iniciales que tiene este dictamen, y no solamente este dictamen, sino que también los otros 3 dictámenes que fueron dictados ese día, el 4 de julio del año 2025 y que fueron, ¿cierto?, sujeto de harta controversia en el mundo laboral. Entonces, en definitiva, me quería referir un poco a la potestad interpretativa de la Dirección del Trabajo. Recordemos que se encuentra prevista en su ley orgánica, en el DFL número 2 de 1967, que faculta al director del trabajo para fijar el sentido y alcance por medio de dictámenes de las leyes del trabajo.
Esta es una potestad, por lo tanto, genuina por parte del director del trabajo, de carácter administrativo, pero que es importante precisarlo y como es obvio por lo demás, se ejerce subordinada a la ley sin habilitarlo para innovar una normativa ni crear reglas nuevas. Ahora, como toda actividad hermenéutica en el ordenamiento chileno, su ejercicio también está constreñido a las reglas del Código Civil que hemos conocido y que de forma histórica la Dirección del Trabajo ha ido aplicando para la interpretación de sus diversos dictámenes. Especialmente cabe destacar, ¿cierto?, el artículo 19 del Código Civil en cuanto a que si el sentido de la ley es claro, tiene que primar este por sobre el espíritu de la ley. Y también que la interpretación debe ser armónica, contextual al conjunto del sistema, que está establecido, ¿cierto?, en el artículo 22 del Código Civil. Estas reglas entonces obligan también al órgano administrativo, tal como, insisto, lo ha reconocido en otros dictámenes y que incluso también en estos. Y por lo tanto, solo frente a las presiones oscuras podríamos recurrir al espíritu o a la historia fidedigna y en caso contrario deberíamos, ¿cierto?, atenernos al contenido mismo de la ley. En este marco, entonces, es importante reforzar que la jurisprudencia administrativa busca orientar, pero no legisla, y tal como también se ha dicho en otros dictámenes, no corresponde ni crear normativa ni crear procedimiento, porque están, como todo órgano administrativo, también sujetos al principio de legalidad y al control judicial. En síntesis, la DT no le toca interpretar, sino que, perdón, le toca interpretar y no innovar su misión de tutela de los derechos laborales, que expresamente menciona también en este dictamen, no amplía su competencia hermenéutica más allá de la ley, ni la habilita para introducir fines de política pública en desmedro del tenor y contexto de las normas vigentes. Quiero hacer esta introducción para tener presente precisamente estos cuatro párrafos iniciales que el director del trabajo, ¿cierto?, de la época le contesta al jefe del Departamento de Relaciones Laborales, porque también es necesario precisar, ¿cierto?, que este dictamen nace por necesidad del servicio, no hay un requerimiento de particulares como podrían ser sindicatos u otras organizaciones de grado superior o también empleadores. ¿Qué quiero destacar de estos párrafos? Primero, que invoca la misión institucional de proteger los derechos fundamentales y favorecer las relaciones laborales equitativas. Anuncia la revisión y un ajuste al marco normativo vigente de su normativa interna sobre la libertad sindical, afirmando que toda limitación debe estar expresamente establecida por la ley y no puede afectar la esencia del derecho. Nombra, pero no cita, convenios internacionales ratificados por Chile como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los convenios 87, 98 y 135 de la OIT, y concluye entonces que en el marco de sus atribuciones complementará la jurisprudencia institucional sobre negociación colectiva de sindicatos interempresas, textual dice, propenderá a su fortalecimiento y abordará materias específicas. Entonces, mi opinión al respecto es que estos párrafos desbordan la potestad interpretativa de la ADT, y que confunde la misión con la competencia, recurre a normas internacionales para orientar el resultado interpretativo, no siendo del todo necesario y ni siquiera, ¿cierto?, nos dice en qué cita estas normas. Y además explicita un fin de política pública, que es el fortalecimiento del sindicato interempresa, que es el que nos podrá gustar o no gustar, pero este no es el mecanismo para propender a este fin de política pública, lo cual en todo caso prejuzga, ¿cierto?, la interpretación. A mi juicio, esto erosiona la certeza jurídica y da un grado alto de discrecionalidad a este acto administrativo interpretativo. Como decía antes, entonces, para ir como abordando un poco los puntos que les planteaba, la misión institucional de proteger derechos y promover las relaciones laborales justas y equitativas, tal como dice el dictamen, no es una fuente habilitante para alterar el contenido de la legislación laboral mediante dictámenes. Esta remisión a la misión no suple la exigencia del Código Civil o de otras normas interpretativas, dado que, si el sentido del artículo es claro, rige entonces su tenor literal. La alusión a ajustar la normativa interna es solo válida respecto a los actos de la propia Dirección del Trabajo, lo cual no necesariamente autoriza releer la ley o dotarla de alcance nuevo bajo una bandera de tutela. Eh, Además, ¿cierto? Esto de propender al fortalecimiento de los sindicatos interempresas. Este cierre de este párrafo muestra un fin de política pública, que es fortalecer un tipo específico de la organización sindical y complementar la jurisprudencia en esa dirección. Esta finalidad, insisto, puede ser legítima como política pública, podría gustarnos o no, pero no parte de la base de una pauta hermenéutica ex ante.
La interpretación administrativa debería buscar ciertas certeza jurídica y cierta neutralidad, y no convirtiendo el dictamen en un instrumento de expansión regulatoria o una forma de evadir la ley. Porque además no podemos sino preguntarnos por qué no lo expresa el dictamen, cuál es la necesidad de propender al fortalecimiento de los sindicatos interempresas. El dictamen, insisto, no lo explicita. Y además cabe recordar acá, ¿cierto? Dentro de las consideraciones que sostuvieron a la vista la dictación de la ley 20.000, 940, que está próximo a cumplir ya 9 años, increíble cómo pasa el tiempo, era precisamente limitar de cierta forma la constitución de sindicatos interempresas, dotándolo, ¿cierto?, en cuanto a la declaración del ministro de Fe necesario para la constitución, que este fuese solo alguien, un ministro de Fe dotado o entregado por la Dirección del Trabajo, dado que ya existía lamentablemente un mal uso de este tipo de sindicatos de parte de algunas organizaciones que no estaban bien constituidas. Y además que si uno revisa, por ejemplo, la misma, otros, digamos, documentos de la Dirección del Trabajo, como es la ENCLA 2023, que es la última ENCLA publicada, ella indica en su informe de resultados a propósito de las organizaciones sindicales diciendo lo siguiente, voy a leer textual. Desde la perspectiva de los y las trabajadores, uno de los problemas más persistentes que devela este capítulo es el paralelismo sindical, es decir, la existencia de múltiples organizaciones que operan en el mismo espacio laboral, lo que se observa en casi un cuarto de las empresas en las que hay sindicato. Esto divide su poder y dificulta la representación de los intereses de las y los trabajadores. Aunque en algunos casos los resultados muestran que los sindicatos paralelos establecen relaciones de colaboración, en muchas empresas predomina el conflicto, lo que refuerza un ecosistema de por sí mismo adverso para la defensa de los derechos laborales. Claro, entonces, ¿qué es lo que queremos propender entonces con los sindicatos interempresas? Más teniendo el conocimiento, por cierto, de que la legislación, al menos la actual, ¿cierto?, promueve la negociación colectiva por el sindicato de empresas al interior de la empresa. También ya si vemos las cifras directamente, el último anuario estadístico de la ADT que es disponible, que es el del año 2023, señala que existen 1.211 sindicatos interempresas que representan el 10,48% del total de los sindicatos activos. Y esto, si lo contrastamos además con los datos de la ENCLA 2023, que señala que el 16,8% de los instrumentos colectivos suscritos fueron obtenidos por sindicatos interempresas. Entonces, si uno hace correlato muy simple, somos abogados, yo entiendo, no entiendo mucho de números, pero es evidente entonces que estos sindicatos, representando un universo del 10% de los sindicatos un poco más establecidos en Chile, sí son capaces de generar más contratos colectivos que incluso que este porcentaje, que son el 16%. Y por lo tanto, dado que el dictamen no explicita por qué queremos promover los sindicatos interempresas, sería bastante bueno que tal vez lo dijese, porque claro, los datos que tenemos, los comentarios que hemos dado cuenta, por cierto, nos van en el mismo sentido que se señala en el dictamen. Entonces, en definitiva, solo sobre estos párrafos, confunde la tutela, a mi juicio, de derechos con la ampliación de competencia, usando el derecho internacional además sin distinguir su fuerza obligatoria, explicita un propósito finalista en favor de un tipo de sujeto colectivo, que es un triple giro que excede esta función de fijar el sentido y alcance de la norma, comprometiendo además la seguridad jurídica del sistema. ¿Sí? Ahora bien, en cuanto al fondo, no quiero saltarme también este tema de la interpretación misma del 364, algo tal como tanto el profesor Odo como la profesora María Soledad han señalado, ¿cierto?, cuál es el contenido del artículo 364 en cuanto a que habilita al sindicato interempresa para poder negociar colectivamente con una empresa determinada, debiendo cumplir dos condiciones acumulativas. Primeramente, que agrupe a trabajadores del mismo rubro de actividad económica y que se reúnan los quórum del artículo 227 del Código del Trabajo. En cuanto al mismo rubro y actividad económica, ¿cierto? Eh, Vamos viendo entonces que ya es un elemento necesario para que concurra un elemento objetivo de una homogeneidad económica que configure un límite normativo en el dictamen que no pueda alterar invocando una lectura tuitiva de la libertad sindical. Y aquí viene entonces la interpretación que realiza la Dirección del Trabajo, que pareciera ser menor, además en comparación a los otros tres dictámenes, pero no deja de llamar la atención. Porque claro, si uno compara los dictámenes del 2025 con el que se emitió en su oportunidad a propósito de la reforma en el año
17 vemos que la definición de las pertenencias de la empresa que actúan bajo el mismo rubro de actividad económica se mantiene la definición. Son ambas del mismo sector de actividad, de manera que los procesos, ¿cierto?, estén orientados a la producción de bienes o servicios en el mismo ámbito y acá hay una reiteración. No obstante, hay una innovación que uno puede cuestionar en cuanto a la verificación precisamente de las circunstancias, porque introduce el concepto de la posibilidad de fiscalización o que se entreguen otros antecedentes para poder determinar y ponderar, ¿cierto?, la existencia de este mismo sector o actividad, que podría estimarse en la práctica más que en el papel como un parámetro discrecional, porque no queda claro cuál es el estándar legal para que la Dirección del Trabajo aprecie administrativamente a través de una fiscalización lo que se entenderá como mismo rubro o actividad económica, lo que entrega y genera una incertidumbre sobre los criterios que van a empezar a aplicar. No está de más, además, señalar al respecto que este dictamen además ubica la controversia en qué momento vamos a resolver esta controversia en cuanto al cumplimiento de los requisitos del artículo 364. Esta controversia se debe resolver dentro del procedimiento de reclamación de legalidad, que es un procedimiento breve, perentorio y que se ubica, ¿cierto?, dentro de la negociación colectiva reglada y que debería tener un diseño que debería obedecer a la necesidad de no entorpecer la negociación colectiva. De hecho, en el artículo 340, ¿cierto?, se establece que el legislador da a la Dirección del Trabajo un plazo de 5 días para que resuelva luego de una audiencia la reclamación de las partes que hayan presentado ante su, digamos, para su resolución. Entonces, la pregunta es evidente, ¿cómo la DDT podrá realizar actuaciones inspectivas adicionales, que el dictamen la habilita, dentro de este plazo tan estrecho sin generar retraso en los procedimientos de negociación colectiva? Antes de la reforma de la Ley 20.940, cuando existían las antiguas objeciones de legalidad, existía lo que se denominaba las medidas para mejor resolver, que precisamente eran fiscalizaciones, pero la experiencia demostró que se producían dilaciones y sobrecarga administrativa y que precisamente se buscaban eliminar a través de este procedimiento donde no se contemplaban fiscalizaciones, buscando un procedimiento ágil. Además, y aquí es importante como reunirlo, este dictamen, con otro de los dictámenes señalados en esa oportunidad, el 450/15, que es el que instruye a las inspecciones del trabajo a citar siempre la audiencia en este procedimiento de reclamación de legalidad, aun cuando el sindicato no formule oposiciones. Entonces, acá, ¿cuál es el efecto práctico? Si la empresa impugna de legalidad la negociación y, por ejemplo, el sindicato no contesta, antes el silencio se entendía como un allanamiento a la posición del empleador, antes de este dictamen también de 4 de julio. Ahora, con la nueva instrucción de la Dirección del Trabajo, la DT está obligada a activar de oficio el procedimiento de reclamación de legalidad, incluso llegando a ordenar fiscalización investigativa, como es en este caso, que podrían validar la negociación colectiva pese a la inactividad del sindicato. Llevémoslo a la práctica. La empresa presenta en conjunto con la respuesta del proyecto de contrato colectivo una reclamación de legalidad que está fundada en que el sindicato interempresa que presentó el proyecto no cumple con los requisitos del 364 en cuanto a que los trabajadores afiliados a este no pertenecen al mismo rubro de actividad económica. Pasan los 5 días previstos por la norma para que el sindicato presente las reclamaciones y el sindicato nada dice. Antes del dictamen del 4 de julio, la DT entendía que ante la falta de pronunciamiento del sindicato se allanaba, implicaba que este estaba allanado a lo que indicaba la empresa y por lo tanto no se cumplían los requisitos para negociar colectivamente. Ahora, en algún momento, que no se precisa aún cuál, porque deberían dictarse ahí nuevas instrucciones administrativas al respecto, la DT deberá citar audiencia aún en el silencio del sindicato pudiendo ordenar una fiscalización investigativa dado la materia y que incluso podría llegar a declarar que el sindicato sí puede negociar y, insistimos, incluso ante la inactividad del sindicato. Entonces, este diseño genera un incentivo perverso. La inacción sindical no tiene costo, pues la DT interviene para suplirla. En otras palabras, la DT subvenciona la pasividad sindical y con ello interfiere directamente en el proceso de negociación colectiva, desbalanceando la igualdad de armas que debería existir en las partes en este tipo de proceso. Para ya ir terminando y en honor al tiempo también, ¿cierto? Eh, Básicamente quería referirme al procedimiento breve, las consecuencias prácticas. ¿Es posible entonces que este efecto acumulado pueda provocar una judicialización adicional a la que puedan vivir en este tipo de procesos?
Cada dictamen de este tipo entonces abre espacios para una impugnación ante los tribunales porque los empleadores podrían cuestionar la legalidad de las interpretaciones, alterando la letra del código y por lo tanto podrían aumentarse, ¿cierto?, estos tribunales y contribuyendo a un clima de confianza hacia la función técnica que debería tener la dirección del trabajo. Es importante recordar para finalizar que la seguridad jurídica no solo protege a los empleadores, sino que también a los sindicatos, a los trabajadores. Todos los actores necesitamos reglas claras para ejercer los derechos sin depender de la discrecionalidad de una autoridad administrativa. Cuando la ADT interpreta más allá de la ley, los sindicatos tampoco saben cuál es el estándar aplicable ni cómo se resolverá la reclamación. Dependerá del criterio variable de la inspección respectiva. El resultado es que la negociación colectiva perderá previsibilidad y erosionará también la confianza en la institución. Muchas gracias, David, y a todos por escucharme. Muchas gracias, Lilia. Muy clara tu presentación. Eh, Te agradecemos la profundidad con la que abordaste las materias también administrativas y los efectos que puede tener esto también en los hechos. Ahora, ya que tenemos un poco más de tiempo, les voy a plantear a cada una de ustedes un par de preguntas de opinión para que en base a lo que ya han comentado puedan darnos también algunas luces de lo que piensan al respecto. Vamos a tomarnos 5 minutos por cada una de ustedes, partiendo nuevamente por María Soledad. Yo las voy a dejar sobre la mesa las preguntas para que ustedes las puedan contestar. E insisto, dice más bien con la opinión que pueden tener ustedes respecto del fondo del dictamen y el efecto político que puede tener a futuro. ¿Puede esta interpretación ampliar en los hechos los espacios de negociación más allá del marco empresa sin una reforma legal explícita? Y vinculado con esta pregunta, para que la puedan responder en conjunto, estamos frente, en su opinión, a una estrategia de gradual apertura hacia formas más amplias de negociación sectorial o simplemente, en opinión de ustedes, ante un perfeccionamiento técnico de los requisitos de representatividad. Ahora voy a repetir rápidamente, esta interpretación en los hechos, ampliar los espacios de negociación más allá del marco empresa, perdón, sin una reforma legal explícita. Y segundo, que estamos frente a una estrategia de gradual apertura hacia formas más amplias de negociación sectorial o simplemente ante un perfeccionamiento técnico de los requisitos de representatividad. Entonces, María Soledad, te cedo la palabra para que nos pueda dar tu opinión al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, David. A ver, yo creo que no, ante las preguntas que señalaba. Yo creo que acá efectivamente la Dirección del Trabajo lo que hace es, como lo indica, ¿no es cierto?, es mejorar el criterio de interpretación que ha tenido. Ya creo que en ningún caso da esa ampliación para poder eventualmente negociar fuera del marco de la empresa. Es más, yo, entre las cosas que había notado y que no alcancé a desarrollar, es que uno podría también preguntar si ahí también Lilia un poco más lo desarrolló a lo mejor, y es cuál es el impacto concreto que tiene esto. Es decir, esto efectivamente va a significar que muchos sindicatos e interempresas van a poder negociar a través de este dictamen o gracias a este dictamen. Yo creo que no. Yo creo que la regla general sigue siendo la misma, que es, ¿no es cierto?, el sindicato de empresa como centro, ¿no es cierto?, eje de los derechos colectivos. Por lo tanto, no creo que el dictamen tenga la capacidad, ni creo que la debería tener tampoco, para ampliarlo, ¿no es cierto?, fuera de la ley. Y por lo tanto, ante la segunda pregunta, cuando dice estamos frente a una estrategia de apertura, creo que tampoco alcanza para eso. O sea, yo creo que el problema basal de las relaciones colectivas en nuestro país, ancladas en el concepto de empresa, tienen una raíz mucho más profunda y por lo tanto los cambios que se necesitan para poder modificar esa pieza son legales o incluso constitucionales, ¿no es cierto? O sea, en ningún caso el dictamen tiene la capacidad para llegar a ese punto. Creo que tampoco tiene esa intención. Ya, yo creo que efectivamente acá lo que se trata de hacer es mejorar desde el punto de vista técnico, como señalabas, ¿no es cierto?, esta interpretación. No creo que tenga un impacto práctico tan importante, es decir, que esto sea que esto vaya a fomentar la negociación interempresa, ¿no es cierto? Porque sabemos que finalmente estos casos son excepcionales y que donde está el núcleo de la negociación, esos son los sindicatos de empresa, ¿ya? Ahora,
Uno podría discutir eso, decir, a ver, eso es lo bueno, y por otra parte uno podría decir, bueno, que la forma de ampliar la negociación colectiva es a través de sacar las limitaciones en lo rubro económico. Yo creo que tampoco va por ahí. O sea, y por algo, ¿no es cierto? Bueno, estos proyectos que se ha hablado, ¿no es cierto?, que tampoco se han concretado para hablar de una negociación colectiva ramal. Obviamente son cambios mucho más profundos que requieren, ¿no es cierto?, una adecuación del sistema y que en ningún caso pueden ser cambiados por un dictamen. Por lo tanto, creo que no está ese peligro, y me parece, y en mi opinión, ¿no es cierto?, que tampoco es la intención. Yo creo que en el fondo sí doy el punto que yo creo que tiene un componente político, en el fondo de dar una tendencia, ¿no es cierto?, o marcar, ¿no es cierto?, un punto de tratar de, al menos en el papel, ampliar el concepto para poder entregar una mejor protección, sabiendo que llega y hasta ahí nomás, porque tampoco puede, en la práctica podría ser ejercido con mayor amplitud. Eso sería mi opinión. Muchas gracias, María Soledad, muy claro. Dámosle las gracias también por la opinión, ¿cierto? Más allá de la revisión, estimamos de lo que es el dictamen, también es importante conocer en la práctica cuál es la opinión que tienen ustedes respecto a esta bajada, cuál es la organización que puede tener la autoridad respecto a esto. Lilia, si eres tan amable también, estamos muy contentos de poder contar también con tu opinión respecto de las preguntas planteadas. Muchas gracias, David. Sí, es un tema complejo entender lo que ha estado detrás de estos dictámenes, porque es un set. Claro, estamos hablando en específico, ¿cierto?, del dictamen sobre los sindicatos interempresas, pero en definitiva la lectura que tenemos que hacer es más amplia, porque en el mismo día, ¿cierto?, se emitieron dictámenes que estaban referidos tanto a la constitución del sindicato, a servicios mínimos, a los procedimientos de reclamación de legalidad y también a este tema, ¿cierto?, del sindicato interempresas. De ellos, dentro de los cuatro, al menos en efectos prácticos, tal vez más polémico el de servicios mínimos, más que esto. Pero, claro, cuando uno los lee a los cuatro en su conjunto, eh, primero, como varios temas. ¿Cuál es el efecto práctico que se busca? Quiero insistir aquí sobre el tema de la recarga administrativa. Hay temas que la DT ya había resuelto hace muchos años atrás, cuando hablamos, y lo expuse en mis minutos, ¿no? Que en el año 2016 se terminaron, 2017, abril del 2017, cuando entró en vigencia la reforma 20.940, se terminó con el tema de las medidas para mejor resolver, que así se denominaban, que al final eran fiscalizaciones que se hacían en el marco de lo que antes se denominaba objeciones de legalidad y que ahora se denomina reclamaciones de legalidad. Em, y se terminaron precisamente porque era imposible el abordaje de todo aquello sin retrasar los procesos de negociación colectiva. Y ahí ya tenemos un punto, estamos retrocediendo en algo que se había eliminado por recarga administrativa y porque además se entendía, y acá vamos a la base tal vez del concepto de negociación colectiva, que la negociación colectiva es de las partes. ¿Por qué debería venir la Dirección del Trabajo a subvencionar la labor que deberían entregar tanto el sindicato bajo su comisión negociadora como la empresa bajo su comisión negociadora, y cada una de las partes hacerse cargo de sus errores y también de sus aciertos? Y por lo tanto se eliminó? Mismo caso entonces lo que ocurre entonces actualmente con lo que estamos viendo del sindicato interempresa en relación a las reclamaciones de legalidad. Nada dice el sindicato, hay un error del sindicato, pero ¿por qué tendríamos que la Dirección del Trabajo como servicio público subvencionar al sindicato, citando de todas formas a la audiencia y eventualmente incluso fiscalizando? ¿Y fiscalizando sobre qué? Si el sindicato no pudo oponerse, no dijo nada, porque dejó transcurrir el plazo que le otorga la normativa para oponerse a la reclamación de legalidad y nada dijo. No se trata de ir, quiero aclararlo, ¿no? No se trata de ir en contra de los sindicatos, sino que el procedimiento de negociación colectiva es reglado y tendremos las críticas que podamos tener todos sobre lo altamente reglado que es, pero eso es así y esa es la ley. Y hasta el momento es la ley que hay que cumplir. Entonces, me parece a mí que estos cuatro dictámenes, este en específico tal vez es más ruido que nueces, porque concuerdo ahí con María Soledad, con la profesora Jofre, en cuanto a que en la práctica, los números lo demuestran, los sindicatos interempresas negocian bastante poco de forma reglada, peor que precisamente suelen no cumplir, porque al menos lo que me tocó ver en la práctica, en la DT, en el rol que estuve en relaciones laborales, no cumplían precisamente este requisito, el requisito de formar parte del mismo rubro o actividad económica. Entonces,
podría eventualmente creo, subir su número o hacerse más negociaciones por esta vía. No me queda del todo claro, insisto que no me queda claro cuáles eran los argumentos detrás, pero hay que ver y hay que estar bastante atentos a lo que venga entonces con las instrucciones administrativas, que claro, nosotros normalmente uno no se fija cuando está fuera de la ADT, pero para la ADT al final son sumamente importantes porque así es como van a fiscalizar y van a resolver este tipo de controversias. Pero creo que al menos este dictamen debería tener un efecto menor en la cantidad de negociaciones. De hecho, para preparar esta ponencia, revisé números para atrás y llegué hasta como el 2015 sobre números de sindicatos interempresas en general, según los registros administrativos de la ADT, y nunca varían, siempre están en el borde de 1.200, 1.500, nunca más allá de eso desde el 2015 al menos hasta la fecha. Por lo tanto, uno no debería, ¿cierto?, ser mucho más el crecimiento en cuanto a la negociación colectiva. Y sí, creo que acá hay un tema lamentablemente político. Se quiso dejar una huella, y aquí no es un tema jurídico, pero claramente lo es, porque ya estamos viendo esto con el diario el lunes, ¿no? Ya sabemos qué pasó después, la historia que vino después con digamos, la renuncia del director del trabajo para ir a una carrera política. Él es libre de hacerlo, por supuesto, que haga lo que quiera. Pero claro, nos deja esto como una suerte de señal también en cuanto a lo que se espera o se aspira sobre la negociación colectiva, que insisto, aquí en estos temas a lo menos eran temas bastante pacíficos, tan pacíficos eran que nadie pidió estos dictámenes, que tuvieron que salir por petición misma del mismo servicio y que no da cuenta tampoco en los antecedentes que fueron los argumentos que se tuvieron a la vista para hacerlo, más allá de esta declaración como de principio en cuanto a fortalecer ciertos aspectos. Yo creo que todos estamos aquí, los que estamos convocados en esta tarde, la libertad sindical es algo que entendemos que se debe fortalecer, que creemos en ella en todos sus aspectos, pero claro, hay reglas y esas reglas actualmente hay que cumplirlas. Eventualmente se podrán por los canales institucionales, me refiero a proyectos de ley, que se ha dicho varias veces que se va a presentar bastante luego, se supone en octubre, y poder revisar ahí las materias de negociación colectiva que correspondan y ya aspirar a otros términos, ¿no? Muchas gracias, Lilia. También súper claro. En definitiva, este dictamen y el grupo de estos dictámenes no solo interpreta una norma específica del Código del Trabajo, sino que también interviene en un espacio especialmente delicado del derecho colectivo, ¿no? Que es lo que hemos conversado hoy día, la definición de cuáles son los márgenes en los que puede desplegarse la titularidad sindical, en particular tratándose en este caso concreto de los sindicatos interempresas. Lo que está en juego aquí, creemos que no es únicamente un ajuste técnico o procedimental, sino que también la forma en que conseguimos hoy la legitimidad de las organizaciones sindicales y su capacidad de ejercer derechos colectivos hoy día en entornos laborales que son complejos y muchas veces fragmentados, ¿no? En ese marco, la actuación, también opinamos que la actuación interpretativa de la Dirección del Trabajo, enmarcada dentro del ámbito de sus competencias legales, como bien dijeron ustedes, abre una serie de tensiones y desafíos jurídicos, ¿cierto? Y aprovechamos de dejar planteadas preguntas también para conversaciones futuras, internas y con café, dónde termina la interpretación administrativa y dónde comienza la creación normativa, muy conversado, muy discutido en los últimos años, ¿no? ¿Cuál es el equilibrio adecuado entre la certeza jurídica y la evolución institucional, ¿no? Y cómo se hace esa bajada institucional, como también mencionaba Lilia, ¿no? En la práctica. Y también una pregunta lógica, ¿no? ¿Debe la administración pública actuar como un agente activo de expansión de derechos o solamente limitarse a aplicar el texto legal e interpretarlo de manera estricta? Por supuesto que no hay respuesta única, como pudimos conversar hoy día, pero sí un espacio, en nuestra opinión, muy fértil para el debate académico, como mencionaban ustedes, legislativo, y también práctico, que sin duda se va a continuar desarrollando. Agradecemos, por lo tanto, sinceramente a ambas expositoras por sus presentaciones, tan claras, también provocadoras, por supuesto, porque generan discusión, que permiten iluminar el contenido y las consecuencias del dictamen que conversamos hoy día, pero también de otros del pasado y que probablemente vendrán desde distintas perspectivas jurídicas, políticas y también prácticas, que es muy importante.
En nuestra opinión, queda claro que este dictamen de la Dirección del Trabajo, en el marco de su facultad de interpretación, ensancha los márgenes para el ejercicio efectivo de la negociación colectiva por parte del sindicato interempresa, en una línea, como indica la Dirección del Trabajo, de fortalecimiento de su opinión de la libertad sindical según lo que opinan. Son cuestiones sin duda, por supuesto, y en eso estamos de acuerdo, que seguirán en el centro del debate, no solamente sindical, sino que también académico y práctico. Así que les damos las gracias, María Soledad, Lilia, por sus intervenciones muy claras, y te doy la palabra, Joaquín, para que procedamos al cierre de esta sesión. Muchas gracias, profesor David. También agradecer a la profesora Lilia y a la profesora María Soledad por esta gran exposición. Estuvo muy, muy interesante el tema. De hecho, tengo entendido, si no recuerdo mal, no, de hecho estoy seguro, de que es nuestro primer contrapunto de derecho colectivo de este año, así que esperamos también ahí seguir teniendo más jurisprudencia de derecho colectivo que tiende a ser un poquito más escasa que la de individual, pero también son temas muy, muy, muy relevantes. Así que bueno, a nombre de los cuadernos de última jurisprudencia laboral, le damos el agradecimiento al moderador David Odó y a las expositoras María Soledad Jofré y Lilia Jerez. Y también muchas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy. Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Gracias. muchas gracias. Chao.